Hola, en esta lección veremos distintas influencias y referencias que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro personaje. Vale, pues yo como primera referencia he escogido el libro de arte de la película Lluvia de albóndigas y bueno, veamos por qué. A mí principalmente me parece muy interesante porque que tiene unos diseños de personajes muy poco habituales de lo que se suele ver en producciones grandes de cine de animación. Si nos venimos, por ejemplo, aquí a nuestro personaje protagonista, está muy bien ver cómo interpretan distintos artistas un mismo personaje, ¿no? Que tiene la misma personalidad, pero en función del artista que lo representa, bueno, pues vemos cómo le da a cada uno su toque. Y podemos ver cómo funcionan las formas, ¿no?, de los personajes, por ejemplo, cómo son de curvos, cómo funcionan las poses, y es interesante esto verlo, por ejemplo, a la hora de cómo queremos que deforme nuestro personaje, ¿no? Si, por ejemplo, queremos que nos hagas esta curva o tenga las articulaciones más blanditas o que sean más duras. Si también nos fijamos, por ejemplo, en este otro personaje, que nunca se le ven los ojos, pero a pesar de eso es muy expresivo en función de cómo le funcionan las cejas, ¿no? Cómo están arqueadas, o esto siempre le da mucha expresividad a nuestros personajes. También podemos ver otros secundarios, ¿no?, de la película. Si nos venimos a este personaje, podemos ver este mono, cómo le funcionan, por ejemplo, las extremidades, cómo pueden funcionar a la hora de animarse, ¿no? Es muy representativo de cómo puede ser animado este personaje, ¿no? Si, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene articulaciones mucho más duras, ¿no? Esto nos obligará, por ejemplo, a que el rig de nuestro personaje esté estructurado de un modo o de otro. Bueno, pues aquí hemos visto algo de personajes para producciones de animación, pero también hay otras referencias que pueden ser interesantes, como por ejemplo el diseño de muñecos, ¿no?, el toy design. Entonces, están bien este tipo de libros porque nos permiten ver distintos diseños de artistas, ¿no?, que trabajan con distintos materiales, y al ser diseños corpóreos, pues podemos ver muy claramente cómo se comportan ciertos volúmenes en la vida real, ¿no?, porque al fin y al cabo es lo que hace el 3D. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo funcionan personajes estructurados muy básicamente, ¿no?, como cajas y elementos básicos, ¿no?, cómo funcionan al estar hechos en papel, ¿no?, tienen como una textura muy gustosa. O, por ejemplo, también es útil ver cómo funcionan estos que son de Papercraft, cómo funcionan a la hora, por ejemplo, de texturar un personaje, ¿no? Esto nos puede dar muchas referencias a cómo tiene que ir nuestro personaje texturado a la hora que vayamos a hacer ese proceso. ¿Veis? Estos personajes no tienen por qué... Hay personajes muy sencillos que funcionan muy bien, no tenemos por qué hacer cosas como más complejas, ¿no?, como este tipo de pin-ups y demás. Podemos trabajar con personajes que funcionan muy bien y que se puede ver como con distintos materiales pues podemos conseguir resultados muy estéticos, ¿no? Este, por ejemplo, que es de madera. Y estos otros personajes, ¿no?, que ya están diseñados ya directamente en 3D, ¿no? Pero vemos cómo pueden funcionar con otros materiales, como puede ser, por ejemplo, pues un peluche o pintados directamente a mano. Este tipo de personajes pues nos será mucho más sencillo a la hora, por ejemplo, de animarle determinadas cosas que otra clase de personajes como estas pin-ups, que tendrán deformaciones mucho más complejas y nos darán mucho más trabajo a la hora de darle unas buenas deformaciones, ¿no?, a nuestros personajes. Bueno, pues vamos a pasar de este mundo, ¿no?, de lo físico a otro
también, que es otro estilo de animación, de lo que sería la animación stop motion. Tengo aquí el libro de la última peli que vi de esta gente que me gustó, el libro del arte y el making of de Paranorman. Y es muy interesante ver, ¿no?, esta gente que trabaja con materiales físicos, reales, cómo trabajan los personajes, las marionetas de los personajes, ¿no? Porque aunque nosotros trabajemos en 3D, nuestro personaje no dejará de ser una marioneta digital. Entonces es muy interesante ver cómo distribuyen, ¿no?, los distintos elementos de los personajes que luego tendrán que animar, ¿no? Entonces todas estas partes las generarán por separado, puesto que tendrán que moverlas para su posterior animación. Y también es interesante ver cómo trabaja esta gente los rigs, ¿no?, que nos funcionarán muy bien como referencias, ver esta gente cómo articula sus personajes, qué extremidades les mete, qué particularidades tiene, ¿no?, cada personaje. Veis que aquí ellos lo que hacen, bueno, pues es estructurar sobre papel cómo va a funcionar las articulaciones del personaje, por dónde tiene que doblar, qué grados son los óptimos para las acciones que tienen que realizar cuando tengan que animarlos. Aparte del desarrollo de personajes, que podemos ver cómo los trabaja, ¿no?, estos artistas, pues también es interesante ver cómo trabajan los fondos, ¿no? Al fin y al cabo son sets reales, nuestros sets no serán físicos, pero funcionarán de una manera muy parecida, ¿no? Y podemos ver cómo colocan las cámaras o cómo trabajan con la iluminación para conseguir distintos looks de escena, ¿no? Cómo consiguen distintas iluminaciones que podrán darle, pues, más o menos dramatismo a nuestros escenarios. Bueno, después de estas referencias en papel que os he mostrado de distintas pelis, me gustaría enseñaros desde internet algunos estudios y artistas que a mí me parecen muy interesantes. Vamos a verlo. Entonces yo voy a comenzar por mostraros este estudio, Estudio Aka. Es un estudio inglés, probablemente ya lo conozcáis porque es muy conocido, ¿no? Y como ya os he dicho, pues se dedican a desarrollar proyectos audiovisuales. En su web pues tenéis un montón de proyectos y es muy interesante porque muchos de ellos pues están realizados con distintas técnicas, ¿no? Algunos son 2D, otros son 3D, otros se los llevan más a la ilustración, otros están más basados, ¿no?, en el diseño. Entonces, si os metéis en la web, pues veis que tienen un montón de proyectos, cada uno con estilos distintos. Cada proyecto pues trabaja un equipo de arte distinto, por lo que a cada proyecto le da una personalidad muy marcada. Y bueno, si os metéis en su web hay auténticas maravillas, pero yo, bueno, pues que voy a compartir con vosotros este corto que tienen, que es uno de los primeros que yo recuerdo de este estudio, que se llamaba Jojo in the Stars. Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Pues muy interesante pues por los personajes que tiene, la estética marcadísima, ¿no?, de expresionismo alemán. Son personajes muy sencillos, pero muy bien animados, funcionan muy bien. Y bueno, pues esto a mí me resultó muy original, acostumbrados a la clase de proyectos de animación que estamos acostumbrados a ver, que suelen ser todos como muy coloristas y muy infantiles, a lo mejor, quizá, en ocasiones. Y como veis, bueno, pues estéticamente el corto es una maravilla y yo siempre lo he tenido muy presente, ¿no?, a la hora de hacer mis proyectos, tanto este corto como cualquiera del estudio Aka. Otro estudio internacional, estos son americanos, SBAC, también del estilo de Aka. Cada proyecto que realizan pues está hecho con distintas técnicas y es muy interesante, ¿no?, a la hora de inspirarse o de tener como referencia estudios internacionales, ¿no?, que trabajan con gran variedad de artistas y consiguen darle a sus proyectos pues estéticas muy características. A mí me resulta muy interesante también el hecho de llevar el 3D a una estética 2D. Siempre me ha parecido un reto y bueno, esto es algo que estos estudios pues funcionan muy bien, ¿no? Lo tienen controladísimo y logran conseguir resultados pues muy interesantes. Otro estudio
a tener en cuenta, o por lo menos a mí me gusta mucho su trabajo, es Nexus. Estos también son ingleses. Y como en el caso de AK, bueno, pues tienen proyectos muy interesantes. Y yo voy a destacar uno concretamente, que es este que tienen de stop motion, que bueno, pues como veis son muñecos reales que se han dedicado a animar. Y bueno, pues no tienen mucho que ver con el 3D, pero siempre es a tener en cuenta, ¿no? Interesante tener en cuenta distintas técnicas y distintas estéticas para nuestros proyectos. Otro clásico es Aardman, súper conocida, ¿no?, por Wallace y Gromit. Ellos también trabajan con distintas técnicas, pero bueno, la más representativa de su estudio, que es marca de la casa, bueno, pues es el stop motion también, ¿no?, con plastilina, un clásico. Y bueno, de todos estos proyectos que tienen súper famosos, yo he destacado este, que pienso que se presta muy bien para... Este es un comercial que tienen y se presta muy bien, ¿no?, para nuestro propósito en el curso. Si os fijáis, bueno, pues es interesante como en función de la morfología de los personajes le dan un diseño u otro, ¿no? Tienen como juegan con los distintos objetos en el diseño de personajes, bueno, pues para dotarles de una personalidad interesante. Y bueno, pues por último hay muchos estudios interesantes, pero bueno, voy a hablar de este, otro con distintas técnicas de animación. Como veis, bueno, pues hacen 2D, hacen 3D y manejan distintas técnicas. Tienen proyectos muy interesantes. Yo voy a compartir con vosotros este que tienen, que es la adaptación de un cuento. Y como veis, bueno, pues a pesar de ser un cuento infantil o tener una estética infantil, bueno, pues el diseño de personajes es muy chulo y es muy interesante cómo juegan con estos personajes que son tan de ilustración, digamos, en fondos un poco más realistas, y cómo trabajan, bueno, pues las texturas, que son cosas muy sutiles, pero que siempre suman, ¿no?, a la hora de diseñar un personaje o un entorno. Y bueno, a mí también me sirve de mucho a la hora de abordar un proyecto, pues darme una vuelta, ¿no?, por distintas plataformas de portafolios, ¿no?, de artistas internacionales que comparten su trabajo en páginas web, ¿no?, que dan la posibilidad de ver proyectos muy distintos de autores muy distintos alrededor del mundo, ¿no? Y aunque, bueno, no todos sean en 3D, pero hay cosas muy interesantes que podemos aplicar en nuestros proyectos de 3D, tanto de ilustración como de diseño de personajes o de diseño en general. Yo, dándome una vuelta por aquí, por Behance, he destacado algunos proyectos que creo que nos pueden servir para llevar a cabo nuestra animación, ¿no? El diseño de nuestro personaje primero y posteriormente su animación. Este proyecto, pues como veis, es un robotillo que es 2D, pero se presta muy bien a nuestros intereses a la hora de diseñar un personaje para nuestro proyecto. También a nivel estético, este ya es 3D. Y como veis, bueno, pues utiliza una estética muy minimalista con una perspectiva isométrica de distintos objetos electrónicos que podemos encontrar a nuestro alrededor, y también nos puede dar una idea, ¿no?, de cómo podemos animarlos. A nivel estético también me ha gustado esta referencia de este otro artista. Como veis, tiene unos colores y unos materiales muy gustosos, y nos servirá para tener en cuenta como referencia, bueno, pues cómo van a ser la estética final, ¿no?, de nuestro personaje, o cómo pueden funcionar los brazos o los materiales que utiliza para iluminar, ¿no?, el personaje. Bueno, yo he escogido estas referencias
Por supuesto son subjetivas a mi gusto y bueno, pues ahora os invito a vosotros que compartáis con la comunidad y que escojáis las referencias que a vosotros os gusten para aplicarle una estética, ¿no? Un diseño a vuestro personaje que sea interesante. Bueno, pues estas son algunas referencias de artistas y de diseños de personajes que a mí me gustan. En la siguiente lección comenzaremos a bocetar nuestro personaje.